Muy buenos días. Es un honor dar la bienvenida al historiador Rigoberto Carrasco Mendívil, un docente ejemplar que se ha ganado el respeto de la comunidad académica por su integridad y compromiso. Más allá de su formación en historia, el maestro Carrasco destaca por su labor formativa en áreas como el diseño gráfico, donde busca forjar profesionales éticos y capaces, demostrando que la pasión por la enseñanza trasciende los títulos. Hoy conversaremos sobre cómo la axiología se entrelaza con la práctica profesional y la importancia de los valores en la formación de las generaciones. Bienvenido, maestro. Primero que nada, maestro, muchas gracias por aceptar la entrevista. También queremos estar de acuerdo en que tenemos su consentimiento para realizar grabación y aparezca su imagen. Sí, no hay problema. Ujú. Profesor Rigoberto, mi nombre es Brian y aquí está mi compañera. Preséntate, por favor. Buenos días, soy Roxana Ríos. Bueno, Mucho gusto. nosotros somos los encargados de llevar la entrevista a cabo. El objetivo de esta entrevista pues es conocer mejor su perfil, sus experiencias y habilidades, así como profundizar lo que es los aspectos relevantes en su puesto o en su profesión más que nada. Consistirá pues en varias preguntas y al final habrá un espacio en el que compartamos cualquier duda, comentario, pues para comenzar pues en cuanto usted lo desee. Adelante. Bueno, este, no sé si quieras compartir las primeras preguntas, Roxana, Sí, por favor. ¿qué lo motivó inicialmente a dedicarse a su profesión? ¿Como docente o como historiador? ¿Cuál usted prefiere? ¿Como historiador? Bueno, yo desde niño siempre fui un gran, ¿cómo se dice? Seguidor, apasionado por la historia, desde niño, siempre. En gran medida mi padre influyó mucho en eso conmigo, eh, pero también yo desde pequeño siempre fui muy preguntón. ¿En qué me refiero? Que me gustaba mucho investigar, conocer, indagar lo que está a mi alrededor desde pequeño, ¿eh? Desde pequeño. Por ejemplo, yo recuerdo que papá le preguntaba, oye papá, ¿por qué Ciudad Obregón se llama Ciudad Obregón? Oye, pues por el general Álvaro Obregón. ¿Y quién fue ese señor? O sea, ¿qué hizo para que la ciudad se llamara así? O me llamaba mucho también los nombres de las calles, ¿no? Por ejemplo, veía 6 de abril. ¿Y por qué hay una calle que se llama 6 de abril? ¿Quién fue Miguel Alemán? ¿Sí? Porque hay una calle que se llama Rodolfo Elias Calles. ¿Quién es ese señor? O sea, ese tipo de cosas que yo veía yo a mi alrededor, de alguna manera me motivaban a decir, y eso me di cuenta que la historia era justamente la que me respondía a esas preguntas. Desde muy pequeñño siempre me gustó mucho leer, siempre me gustó mucho visitar museos, mi papá me llevaba. Te cuento una anécdota, ¿no? Yo recuerdo que en alguna ocasión mi papá me llevó de chico al Museo de Álamos y me acuerdo que mi papá llevándome de chico me dijo, mira, mijo, esta ciudad fue capital de Sonora. Y yo me quedé, ¿y por qué ya no lo es? ¿Por qué dejó de serlo? Sin darme cuenta, eh, comencé a entender que era la historia la que me daba las respuestas a esas preguntas. Entonces, desde muy pequeño sentí una gran inclinación por la historia, por la arqueología, por la antropología y todos los estudios sociales. Cuando estaba en preparatoria sabía que esa era mi línea, o sea, lo tenía clarísimo, solo que no estaba seguro exactamente qué carrera estudiar. Estaba entre arqueología, que tendría que haber ido hasta la Ciudad de México, hasta la UNAM, o desde la carrera de historia estaba yo, de hecho yo originalmente pensaba que iba a irme a estudiar hasta la Ciudad de México, a la UNAM. Cuando me enteré, estando en preparatoria, que tenía pocos años de haber sido abierta la licenciatura en historia en la Universidad de Sonora. Y es como si hubiera estudiado en la Ciudad de México, porque mis maestros eran de allá. Como no había historiadores de carrera en Sonora, entonces trajeron profesores que fueran de fuera. Entonces tuve profesores de Ciudad de México, alrededores, extranjeros.
Y una vez que entré yo a la carrera de historia, me di cuenta y dije, esto es lo que yo quería. O sea, me sentí como pez en el agua, ¿no? Una sensación que como que nunca la había tenido yo desde chico y adolescente, porque yo me sentía como el raro de la película, ¿no? O sea, todo el mundo, o ingeniero, contador, abogado, psicólogo, yo de pronto historiador, arqueólogo, o sea, como que desentonaba, ¿no? Pero una vez que entré a la carrera de historia, dije, esto es lo mío. Definitivamente esto es lo mío. Ya comencé a interactuar con los que tuve compañeros de clase, con mis maestros, viajes de estudios y dije, definitivamente tomé la decisión correcta. Siempre sentí una gran pasión por los estudios de las ciencias sociales y una vez que estuve ahí en la carrera que yo estudié, la licenciatura en historia, definitivamente tomé la decisión correcta. Qué bonita esa historia. Sí, ¿Tuvo alguna, ma- ¿Tuvo alguna experiencia que influyera en su decisión de convertirse en historiador? En gran medida como esto que te platico. Eh, Siempre mi papá fue un hombre que, aunque no tuvo estudios universitarios, siempre fue muy autodidacta, siempre le gustó mucho leer. Y a él le gustaba mucho comprar libros de historia, enciclopedias, y siempre yo crecí desde pequeño, desde viendo a mi papá leer. Entonces a mí también me gustaba mucho leer y eso influyó mucho en mí. Mi papá me llevaba a museos, a bibliotecas, sí, no solamente al parque infantil, pero también me llevaba a museos. Yo me acuerdo que niño me llevaba al Museo de los Yaquis, por ejemplo, y me daba mucho la atención. Y siempre me platicaba desde aspectos que me enseñaban el valor que tenía la historia. Para mí eso fue algo muy influyente. Después tuve un profesor en la preparatoria que había estudiado la carrera de historia en la normal y definitivamente me gustó más todavía en la prepa. Y yo platicando con él, le dije, ¿sabe qué, maestro? La verdad que a mí me gustaría estudiar la carrera de historia. Le dije, creo que ese es mi camino. Y fue algo que me influyó mucho porque él me dijo, ¿sabes qué? Métete esto, haz aquello, y me gustó mucho. Y aparte también me gustaba mucho cómo enseñaba la materia. Entonces, eso también influyó mucho en mí. Entonces, a mí, yo tuve, digamos, diferentes caminos de influencia. Por un lado, mi padre. Por otro lado, esta inclinación que yo siempre estuve a las ciencias sociales. Por otro lado, tuve profesores de historia que me gustaban mucho como me impartía la materia. Por ejemplo, tuve un profesor en la secundaria que me gustó mucho como me daba la materia. En prepa tuve otro profesor que me gustaba mucho como impartía. Entonces, de alguna manera, diferentes áreas que estuvieron a mí alrededor de mi vida fueron las que influyeron para que yo decidiera ser historiador. Qué interesante. mucho, la verdad. A lo largo, a lo largo de su carrera, ¿cómo describiría su experiencia y qué aprendizajes considera que son más importantes? Mira, es muy difícil decirlo en una sola línea, una sola palabra, pero durante el tiempo que estuve en la carrera de historia, de alguna manera me permitió ampliar mi conocimiento y ampliar mi manera de entender la vida. Yo antes de irme a estudiar, pues era un típico adolescente que le gustaba jugar con sus amigos, ir a jugar al Nintendo, desde en la tarde jugar básquet, ver películas con los amigos, o sea, ir al cine. Era un típico adolescente, ¿sí? Pero cuando llegué a la universidad, como que dije, ah, órale, estuvo en serio. ¿Sí? Cuando comencé a tener doctores en historia, cuando comencé a tener de este contacto con profesionales de diferentes áreas de las ciencias sociales, de economía, sociología, antropología, arqueología, así fue para mí como, órale, una, como abrir una gran ventana para mí eh, y eso influyó mucho en mí. Tuve profesores extranjeros que me ayudaron desde a tener una visión más amplia del mundo. También me sirvió mucho el hecho de haberme ido de casa, de mis padres y haber vivido solo, desde trabajar para mantener mis estudios, trabajé en diferentes cosas, ¿no? Trabajos típicos de estudiante, ¿no? Mesero y cosas así. Pero el hecho, por ejemplo, de tener que trabajar
para comer, para comprarme ropa, para cosas básicas, pero que al final de cuentas sea mi dinero hacer con lo que sea para allá. Eso también me ayudó mucho a ampliar de ser una persona pues más autónomo, de saber que cada decisión que tomo pues, va a influir en mi vida. Y eso a mí me permitió mucho crecer como ser humano. Aunado a los viajes de estudios que me hicieron en la universidad, a mí me sirvió muchísimo. O sea, yo de ser un simple adolescente que nomás estaba interesado en el Nintendo y los amigos y ver el cine, a de pronto darme cuenta de la importancia que tiene la universidad, la importancia que tienen los estudios profesionales, la historia, la filosofía, las diferentes ramas de estudio, la política, la economía, ¿sí? La filosofía y todo eso. Y como tuve profesores de diferentes áreas, aunque la carrera de historia tú dirás pues, solo historiadores, no, tuve profesores de diferentes áreas, ¿sí? Entonces, todos ellos contribuyeron de manera muy significativa en mi vida. Aprendí bastante de ellos, aprendí disciplina, aprendí ciertos principios, valores, la importancia de escuchar, la importancia de analizar, la importancia de entender los conceptos, de que puedo aprender de cada uno de los seres humanos, desde una persona que no tiene estudios hasta una persona con doctorado, voy a aprender cada una de estas personas y sobre todo me ayudó a ser muy analítico. Me ayudó mucho a ser muy analítico lo que yo veía, porque mis maestros siempre me enfocaban en ten cuidado con las fuentes, ten cuidado con los conceptos, ten cuidado con las ideas que mencionas, tienes que sustentar cada pensamiento que tienes, y eso definitivamente hasta la fecha, ha sido parte importante, clave en mi vida, y para todo, para todo. A mí, por ejemplo, cuando una persona me dice, oye, dicen eso, a ver, yo, ¿quién lo dice? No, pues dicen, ¿quién lo dice? No, pues es que la gente, no, ¿qué gente? Entonces, a mí, mis maestros me enseñaron siempre a cuestionar las fuentes de información y no aceptar una realidad solo porque me la están diciendo, sino que tengo que indagar y analizar. Y eso contribuyó de manera muy significativa hasta la fecha. Qué motivador, qué bonito. Sí, ¿Qué momento o situación considera que es emocionante? Que considera emocionante en su trayecto. Pues mira, como historiador, de maneras diferentes. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en los archivos históricos, el encontrar documentos de personajes que yo veía de la historia, pero, por ejemplo, ver de puño y letra, por ejemplo, la firma, el nombre de alguien, un documento original de los archivos para mí fue muy importante. Tener viajes de estudios para mí fue muy importante también. El contacto que yo siempre tuve muy amplio con mis maestros también fue bastante. O sea, como historiador, para mí ha sido muy importante también el poder tener la oportunidad de impartir conferencias, talleres, haber estado en múltiples eventos y de que la gente diga, ah, órale, o sea que esta es la historia. No solamente es aprender fechas y nombres, sino que es el analizar y cuestionar a la sociedad. Me dicen, o para mí ha sido muy retribuyente como historiador, que me digan, oye, sabes que yo tenía una imagen del historiador como alguien que solamente es aprender fechas de memoria y nada más. Pero de pronto cuando ya me están indicando que todo lo que veo a mi alrededor es porque la historia te da respuesta a eso, dices, ah, órale. Entonces estoy entendiendo que entonces la historia no es solamente aprender fechas de memoria, sino que en realidad es una ciencia social. Y es una ciencia que tiene métodos, que tiene importancia, que tiene un cuerpo académico, que tiene una razón. ¿Sí? Cuando yo conocí, por ejemplo, a doctores en historia y que me enseñaban, así como que era para mí como un baño de realidad. Es decir, órale, desde lo importante que es y de cómo allá fuera no se dan cuenta del valor que tiene este conocimiento de vida, pensamiento,
el contacto que tuve con mis compañeros de clase, que somos amigos hasta la fecha, que somos de diferentes lugares y hasta la fecha seguimos teniendo contacto. Para mí fue algo muy significativo que yo voy a valorar para toda la vida y que, como digo, yo no puedo entender mi vida sin esa etapa de mi vida como estudiante universitario que duró 5 años de carrera. Así era lo que duraba la carrera de historia. No sé si todavía dure 5 años, pero eso fue lo que duró mi carrera, 5 años de carrera. Qué bonito. ¿Qué valores éticos considera fundamentales para un buen desempeño como profesor e historiador? Me repites la pregunta, no te entendí bien. ¿Qué valores éticos considera fundamentales para un buen desempeño como profesor e historiador? Una muy buena pregunta. Definitivamente disciplina. Y la disciplina no se trata solamente de escuchas, sino que es una labor constante y diaria. Por ejemplo, mis profesores a mí me enseñaron siempre a cuestionar todo lo que veo. Entonces esto me permitió ayudar a ser muy analítico. Como ser humano pienso que es muy importante escuchar a todas las personas, a todos, a todos. No importa la raza, el credo, el nivel de estudios, sí, la religión, de todos puedes aprender algo muy positivo. Yo voy a darles un comentario que hace algunos años me tocó, una anécdota. Hace años me tocó trabajar en la carrera de educación, hace años, porque yo también estudié la maestría en educación y me tocó trabajar con educadores. Bueno, y recuerdo que en alguna ocasión me preguntó una muchacha, una alumna, me dijo, oiga maestro, ¿qué se requiere o cómo se puede ser un buen maestro? Le dije, lo recuerdo muy bien esta anécdota. Le dije, quiero que cierres un momento los ojos y quiero que recuerdes cuál fue el peor maestro que has tenido en tu vida. El peor, el peor. El que nunca te escuchó, el que era grosero contigo, el que nunca te enseñaba, el que pedía que llegaran temprano y llegaba tarde, ¿sí? Piensa en el peor profesor que has tenido en tu vida. ¿Lo tienes en mente? Le decía. Sí, ok, no seas como él. ¿Sí? No seas como él. Todo lo que odiabas de ese profesor, conviértelo de manera positiva. Si ese profesor no te escuchaba, escucha. Si ese profesor llegaba tarde, llega a tiempo. Si ese profesor no enseñaba, aprende a los alumnos cómo deben de aprender. Si ese profesor no te tomaba en cuenta, toma en cuenta a tus alumnos. Todo lo que odiabas de ese profesor, conviértelo de manera positiva. Eso para mí es una labor muy importante. Por eso a mí siempre me gusta escuchar mucho a los muchachos, su opinión, cualquiera que ésta sea. Y yo siempre he creído que no lo sé todo, no soy el mejor profesor, que siempre debo estar en constante aprendizaje, siempre tengo que ser constante y siempre, siempre, siempre tengo que mantenerme activo y estar actualizado. ¿Sí? O sea, yo no puedo pretender que mis alumnos ahorita, 2026, van a aprender de la misma manera como aprendió un alumno hace 20 y 30 años. Esa es una mentira. Yo tengo que adaptarme en todo, a la tecnología, al alumno, a su manera de pensar, a su manera de entender las cosas. Eh, y siempre tengo que enseñarles de la manera como ellos deben de aprender. Eso para mí siempre ha sido muy importante. Por ejemplo, si yo estoy en la carrera de diseño, yo tengo que estar con la idea de que el diseñador es muy visual. Si yo solamente voy a estar hablando, no van a aprender. Necesito expresárselos con una imagen lo que estoy diciendo. Entonces, para mí eso ha sido muy importante. Entender el lugar en el que estoy y que siempre tengo que estar actualizado y siempre debo de tomar en cuenta la opinión de todos y actualizar. ¿Por qué? Porque como profesionistas vamos a entender que un profesional que no está actualizado,
que no está constantemente renovando su enseñanza y su conocimiento, simplemente termina quedando fuera del mercado laboral. Punto. Eso es algo que yo siempre le digo a los chicos. No porque ustedes saquen una materia 10, significa que ya son expertos en la materia. Yo me ha tocado conocerle a los muchachos, les digo, ¿saben qué? Esta materia tengo tantos años impartiéndola y cada semestre que le imparto aprendo algo nuevo. Algo nuevo tengo que leer, algún nuevo video tengo que ver, algún nuevo documental tengo que ver, en algo tengo que seguir aprendiendo. La universidad no lo es todo. Es decir, la universidad te da una base, la universidad te forma, pero no significa que todo el conocimiento que tú tengas que obtener va a serlo a través de sus profesores, porque los profesores no somos bibliotecas ambulantes, no lo sabemos todo. Compartimos lo que sabemos, pero no significa que ni lo sea todo, ni tampoco necesariamente que sea lo mejor. Compartimos nuestros principios, compartimos lo que sabemos, pero hasta ahí. Yo por eso le digo a los alumnos, no se conformen con lo que aprendan en clase. O sea, también el mundo está a su disposición. Por ejemplo, cuando enseño estética para el diseño, que es una materia de primer semestre, y les enseño los géneros artísticos, y les digo, muchachos, estas son las características que tiene este género artístico. ¿Te gustó? Ahí está la biblioteca lleno de libros sobre este tema. Está el internet lleno de información. En YouTube hay videos por todos lados. O sea, no te conformes con lo que viste en clase. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el conocimiento es imposible de abarcar en una clase de una hora. Es imposible. Hacemos lo mejor que podemos los docentes, en el mejor de los ánimos. Hacemos lo que podemos hasta donde podemos, pero imposible abarcar todos los conocimientos. Entonces, a mí me gusta mucho impulsar a los alumnos a no ser conformistas con lo que piensan y que vayan más allá de la clase y que superen al profesor. O sea, a mí me encanta si un alumno en el futuro me supera, va a decir, bueno, yo me voy a sentir muy orgulloso de que en algo, de alguna manera, contribuí de manera positiva en ese ser humano, en esa persona. A mí, yo lo comento y lo voy a decir así a manera figurada, pero cuando yo veo exalumnos míos que les ha ido muy bien en la vida, que algunos están casados, tienen hijos, tienen una profesión, que les ha ido muy bien, que profesionalmente están laborando, de alguna manera me siento como un padre orgulloso, ¿sí? Me siento como si yo fuera un papá orgulloso, decir, órale, de una manera yo contribuí en ese ser humano para mejorar, de alguna manera. Y eso a mí me causa siempre mucho orgullo, mucha alegría me causa. Y sobre todo cuando me topo con ellos en la calle y que me saludan con mucho gusto, a mí me causa de verdad mucha alegría, mucho orgullo saber de que mi trabajo vale la pena desarrollar. Qué bonito, qué emocionante. Sí, me conmueve mucho, la verdad, escuchar sus palabras, cómo se expresa, cómo lo que siente cuando ve a un alumno desarrollarse en el entorno educativo y ver que contribuyó en gran medida a su capacitación. Sí, incluso por ejemplo ahorita en diseño, hay varios chicos que están enseñando ahorita en diseño, que fueron alumnos míos. Y me da muchísima alegría verlos ahorita como profesores. Ahorita. Hay varios ahí en diseño, hay varios. Y me da tanto gusto que me digan, oiga, profe, de verdad lo que aprendí me sirvió muchísimo. A mí, de verdad, es una alegría impresionante la que me da, casi se me sale el corazón del pecho de orgullo, alegría, que me decir, oiga, maestro, de verdad es que con lo que usted aprendí me ha servido muchísimo. De verdad que sí, o sea, me siento como un papá orgulloso. O sea, que de alguna manera yo contribuí de manera positiva en esa persona. ¿Cómo suele aplicar esos valores en el trabajo diario y al colaborar con otros profesionales? Al igual que los alumnos, a mí siempre me gusta mucho escuchar a mis colegas maestros,
mis compañeros de clase, a mis compañeros de trabajo. He tenido afortunadamente a lo largo de mi vida muy buenos compañeros de trabajo, algunos no tanto, pero la gran mayoría he tenido una gran relación laboral. Eh, He trabajado muy bien, muy a gusto. Me gusta mucho escucharlos, aprendo de ellos, saco tips, ¿sí? Y también me ayudan a mejorar, ¿sí? Cuando yo escucho a otro profesor que tiene, por ejemplo, una formación diferente a la mía, digo, lo que esa persona sabe, de qué manera a mí me va a servir. Yo siempre, a mí alguna vez me han dicho, y recuerdo que en alguna ocasión, en alguna clase, me lo comentaron, oiga, maestro, ¿y alguna vez ha trabajado con alguien que te caiga muy mal? Recuerdo que alguna ocasión me lo comentaron. Y dije, sí. Y mi mejor consejo es, cuando tengas que trabajar con alguien que te caiga muy mal, siempre busca en qué punto, en qué aspecto, en qué tema, en qué momento. Ambos pueden coincidir. ¿En qué aspecto? Refuerza. Y eso es lo que te va a ayudar a mejorar y tener un mejor clima laboral y académico. Entonces, a mí, el contacto que yo tengo, porque he tenido profesores, compañeros de trabajo de muchas áreas, ¿sí? Pero ha sido una muy buena labor. De hecho, grandes amigos míos fueron compañeros de trabajo. Uno de mis mejores amigos, eh, lo conocí en la primera escuela en la que yo fui profesor. La primera escuela fue una prepa, me acuerdo. Eh, Uno de mis mejores amigos de toda la vida, lo conocí ahí. Era un maestro de inglés. Y hasta la fecha seguimos siendo grandes amigos. Es uno de mis mejores amigos. Y entonces, y así he conocido mucha gente muy valiosa para mí. Entonces, obviamente hay personas con las que tienes una mejor química, una mejor relación laboral. Es normal. Es como, por ejemplo, ustedes con son alumnos, va a haber gente con la que mejor se lleven unos que otros. Es completamente normal. Pero definitivamente todo este tiempo en el que yo he tenido compañeros de trabajo, para mí ha sido muy bueno, muy buena experiencia. Repito, algunos no tanto, pero en general yo he tenido muy buenos compañeros de trabajo. Concuerdo con usted. ¿Ha tenido alguna dificultad al realizar su trabajo como con algún colega? Sí, pero no personal, académica. Por ejemplo, hay profesores, me ha tocado, que son de áreas muy diferentes a la mía y te ven así como con mucha, ¿cómo les digo, chicos? Eh, de alguna manera como que no entienden bien para qué es la historia, no entienden bien cuál es la importancia que tiene la historia. Me tocó, por ejemplo, una persona que como que me hacía ver menos, así como esto que tú estudiaste no tiene importancia. Entonces, para mí era muy importante demostrarle, y no como una manera de revanchismo, sino demostrar la importancia que tiene ese conocimiento. Entonces, sí, de alguna manera, reforzarles la idea con mi trabajo diario de por qué se tiene que conocer mi profesión, mi área, qué es lo que yo le aporto a los demás. Entonces, de alguna manera, sí he tenido mis dificultades, pero repito, de tipo académico, no personal. En el sentido, sí, ¿y la historia para qué es? ¿La historia para qué sirve? ¿Sí? Cierto escepticismo, es la palabra que se usa. Pero este escepticismo, pues, de alguna manera, se ha ido como disipando cuando se enteran de que los alumnos le dicen, órale, ¿sabes qué? Lo que me está haciendo el profe de Roberto, me sirve para él, lo veo para esto. Entonces, de alguna manera, terminan convenciéndose de que tienes cabida en ese tipo de trabajo y de que tiene sentido, tiene una razón de lo que tú estás enseñando. Y lo mismo pasa con el alumno, ¿eh? O sea, me ha tocado, por ejemplo, de que yo llego y ya
ya como que es como un escaloncito para abajo, de que el alumno dice, voy a la materia de historia, ya como que ya están haciéndole la cara chueca. ¿Para qué voy a ver esa materia? Entonces, durante el tiempo que enseño, trato de demostrarles por qué es necesario que lo sepan, por qué esa materia existe. No es una invención, no es meter materias por meter materias, sino el sentido lógico, profesional, académico que tiene. Y me encanta que cuando el alumno termina la materia diga, ¿sabes qué, profe? La neta llegué con bajas expectativas de esta materia, ¿no? Pero ahora que ya la vi, ahora me doy cuenta de por qué tenía que conocer esta materia. Eso para mí me causa mucha alegría. ¿Cómo se enfrenta a dicha situación? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo se Repíteme la enfrenta pregunta. a dicha situación? ¿Cómo se enfrenta a eso? Reconociendo que ¿Cómo se enfrenta es a... Ujú. sí. Creo que está teniendo Brian, como que tiene dificultades. problemas con la Sí, transmisión, Rosa. ¿Podría repetirme la pregunta? sí, le diré. ¿Cómo enfrenta dicha situación a la pregunta anterior, que se ha tenido dificultades con colegas? Ah, ¿cómo me enfrento a ello? Sí, por favor. Sí, de varias maneras. Una, por ejemplo, escuchando, entendiendo que somos personas diferentes, aprendemos diferente, entendemos diferente, tenemos formaciones diferentes y pues evidentemente tenemos gustos particulares diferentes. Entonces, reconocer que no somos iguales, y cuando digo no somos iguales me refiero académicamente hablando, que tenemos diferentes inclinaciones académicas, y entonces con tu trabajo diario, demostrar por qué mereces formar parte de ese equipo de trabajo, en lugar de tomarlo como una especie como de revanchismo académico, mejor digo, ¿cómo puedo demostrarle yo el valor que tiene lo que yo estoy haciendo? Y no tomármelo de manera personal. Simplemente tenemos diferentes formaciones, diferentes maneras de entender la vida, y entonces pues hay que dialogar y demostrarles porque es importante. Entonces me ha tocado, por ejemplo, compañeros que tienen formaciones diferentes a la que yo tengo y te ven así como con escepticismo. Pero ya una vez que te conocen y ya una vez que comienzan a escuchar lo que otros compañeros de trabajo y lo que otros y la manera como te evalúan, entonces dicen, ah, bueno, pues órale, en realidad sí es un buen profesor y merece formar parte de nuestro equipo de trabajo. Entonces, para mí es eso, es aprender a escuchar, entender las diferentes maneras de entender de las otras personas y desde hacer mi trabajo lo mejor que puedo. Entonces, que tu trabajo hable por ti mismo, es lo que yo creo, ¿no? Que tu trabajo hable por ti. O sea, si dices que eres un buen profesor, no lo digas, demuéstralo. Y lo vas a demostrar diariamente, en la clase, con la evaluación que te hagan, estar siempre actualizándote, estar siempre impartiendo cursos, talleres, estar siempre escuchando a las otras personas y demostrando mm, tu profesionalismo, tu ética, tus valores, tus principios, y creo que para mí eso es la base de todo esto. Muy bien, estoy de acuerdo con su ¿Ha manera de sido, verlo. ha sido testigo de alguna situación donde la ética y la moral chocan? Sí, me tocó hace años, no puedo mencionar nombres ni escuelas ni nada, pero me tocó un profesor que cobraba por calificaciones y me enteré. No en el ITSO, no en el ITSO, Ok. pero sí me enteré y la verdad, eso para mí habla muy mal de un profesor. Yo jamás haría eso, jamás. Pero sí me enteré abiertamente que cobraba, o sea, les decía abiertamente en regularización, ¿saben qué, muchachos? Esto va a valer tanto, así.
Eso para mí es totalmente repudiable, no forma parte de mi ética como docente. Otra cosa es profesores que la agarren de manera personal contra un alumno. Es decir, como me cae gordo, lo voy a reprobar, le voy a poner piedras, me voy a vengar de él. Eso para mí son cosas totalmente reprobables. O yo solamente le voy a facilitar al alumno que me cae bien, al buena onda, el que me está elogiando, el que me compra cosas. Eso para mí este, son cosas que son totalmente repudiables. ¿Sí? Menos aún profesores que pueden llegar a la violencia verbal, a querer humillar a un alumno. Eso para mí son cosas que son intolerables. Ahora, yo no digo que nunca haya cometido un error, seguramente los he cometido, porque es imposible caerles bien a todos, es imposible que no hayas cometido un error, pero si cometo un error lo reconozco y trato siempre de mejorarlo. Y si me doy cuenta que cometí un error, me disculpo con esa persona. Eso creo que para mí es muy importante. Muy correcto. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Qué consejo le daría a aquellos jóvenes estudiantes e internos en la profesión? Que nunca se conformen con lo aprendido. No se conformen con lo que ven solamente en sus clases, creyendo que porque, como lo dije hace rato, sacaron 10 en una materia, ya son muy fregones. O alumnos que creen que porque salieron con un promedio muy bueno de la universidad, las empresas ya te están correteando. Esa es una mentira, ¿sí? Lo que va a hablar de ti como alumno es la labor que estás haciendo, tu currículum, tu trabajo. Yo no he visto hasta ahorita una empresa que diga, ay, mira, estoy correteando a ver el que sacó 10 en tal materia. Hasta ahorita yo no he visto eso. Hay que ser constantes. Yo le digo a los chicos, desde que son alumnos, ya comiencen a hacer currículum, a trabajar, a ser constantes, a nunca conformarse con lo aprendido. Que no estén con la idea de que porque salieron bien o porque tuvieron elogios de un profesor, las puertas de las empresas ya están aseguradas. No, el mundo laboral es muy duro. El mundo laboral te exige estar constantemente preparándote, actualizándote. Yo le digo a los chicos, nunca se conformen con lo que aprenden en sus clases, vayan más allá, métanse en el internet, vean documentales, vean películas, lean, aprendan, actualícense. El mundo es duro, el mercado laboral es fuerte, eh, y yo siempre voy a motivar a los muchachos de, ¿saben qué, chicos? Siempre tienen que estar en constante preparación y actualización de lo que saben, porque si no, van a quedar laboralmente rezagados. Y va a haber otra persona que va a ocupar tu espacio. Es así. Si tú, por ejemplo, no cumples con las expectativas de una empresa, de una institución, bye bye, el que sigue. Y vas a quedar fuera del mercado laboral. Así que nunca se conformen con lo que saben y siempre estén en constante actualización. Interesante. Muy bien, sí. Onceava pregunta. ¿Cuál es su ideología? ¿En qué sentido? Porque la pregunta es muy amplia. Bueno, puede ser en su profesión, como historiador, por favor. Bueno, eh, a mí yo siempre he sentido una gran inclinación por un área que se llama Escuela de los Anales. Es una teoría de la historia en el que estudia no solamente los grandes personajes, sino también aquellos aspectos que son cotidianos. Me gusta mucho. De lo que también se le conoce como microhistoria. Me gusta mucho esa área. La microhistoria no solamente es hablar de los países, sino hablar, por ejemplo, en el terreno pequeño. Por ejemplo, si aquí en Ciudad Obregón
No solamente hablar de los grandes personajes de la historia, sino, por ejemplo, quiénes fundaron tal colonia, tal barrio, ¿sí? ¿Quiénes hicieron de este lugar, este establecimiento? ¿Quiénes fueron los fundadores, los pioneros? Eso es algo que a mí siempre me ha gustado mucho. Me gusta mucho la escuela, los anales y la microhistoria. Desde el punto de vista religioso, soy católico, eh, y siempre he sentido una inclinación muy grande por lo que son los estudios sociales. Políticamente hablando, me gusta mucho lo que son, lo que se le conoce como socialdemocracia. Es decir, me gusta mucho aquellos gobiernos en los que siempre voltean a ver a las clases más populares y no solamente a la clase alta, lo cual no estoy diciendo que tenga algo nada que ver malo con eso. Yo estoy a favor del libre mercado y estoy a favor de abrir empresas, pero me gusta mucho que exista un Estado fuerte que apoye también. Yo no estoy a favor de esta idea de que el mercado lo regula todo. No estoy de acuerdo con eso. Sí creo que un Estado tiene que ser fuerte y creo que tiene que haber instituciones y estoy a favor de los apoyos populares. Y yo estoy con la idea de que si la clase popular tiene una economía más sólida, de esta manera también se fomenta el crecimiento económico. Entonces, yo estoy en contra de estas ideas de que la clase laboral tiene que tener empleos mal pagados, que no debe de tener servicios. Estoy en contra completamente de eso. Creo que la sociedad merece tener una sociedad en la que juntos crezcamos todas las clases sociales. Estoy, por ejemplo, en contra de cuando se dice que los apoyos económicos a la clase baja es tirar el dinero. Yo estoy en desacuerdo con eso. Pienso que en realidad son impuestos que se nos están retribuyendo y es justicia social, en mi opinión. Yo estoy a favor, por ejemplo, de la educación pública y creo que hay que fortalecerla. Eh, y eso no significa que esté en contra de la educación privada, para nada, pero yo no voy a poner a un alumno a decirles, es que tienes que votar por tal partido, por tal candidato. Yo evado ese tipo de temas, para nada. No me gusta meter ni la religión, ni la raza, ni la política en una clase. No me gusta. Eh, yo me gusta ser muy objetivo en lo que estoy enseñando y que cada persona tenga su propia inclinación espiritual, religiosa, política, partidista, fuera de mi clase. Pero yo estoy en contra de querer imponer una opinión. Yo solamente, a mí como profesor siempre me ha gustado ofrecer caminos. O sea, es que estos son los caminos que están. Por ejemplo, cuando enseño en historia del diseño, le digo, esto es el diseño moderno y este es el diseño postmoderno. Me dicen, profesor, ¿y cuál es el camino correcto? El que tú decidas. Es bronca tuya. Yo te enseño caminos. Es tu decisión qué es lo que tú quieres ser en la vida. Entonces, ese tipo de temas estoy en contra. O sea, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la denigración, por ejemplo, el racismo, la homofobia, o estoy en contra por completo de eso. Denigrar a un ser humano por su condición étnica, racial, espiritual, sexual. Estoy en contra de eso y como digo, estoy en contra de que haya un partidismo. Porque sí me ha tocado, por ejemplo, alumnos que me digan, ¿sabe qué, profe? Este maestro a fuerzas quiere que votemos por este partido político. Y cada clase nos dice, este partido político es una porquería, vota por este. Yo estoy en contra por completo de eso. Para mí, eso no debe de formar parte de la educación universitaria. Enseña los caminos, pero que el alumno decida qué es lo que quiere hacer en la vida. Interesante, gracias por compartirnos su comentario. ¿Hubo algunos momentos en los que ha aprendido de sus alumnos? Siempre, siempre. Yo siempre aprendo. Me gusta mucho escuchar su opinión. Me gusta mucho. Muchos chicos me han compartido libros, me han compartido documentales,
me han compartido película, profe, le recomiendo esta película, le recomiendo este libro, le recomiendo esta canción, le recomiendo este autor, le recomiendo este tema. Yo siempre he aprendido mucho de los chicos y siempre lo haré, siempre lo haré. Para mí es muy importante y te voy a decir algo también porque cuando yo era alumno de la edad de ustedes, me gustaba que mis maestros me tomaran en cuenta, que me escucharan, que supieran lo que yo pensaba. Me gustaba mucho eso de mis maestros. Ahora como profesor me gusta hacer lo mismo. Me gusta mucho escucharlos, su opinión. Eh, puedo darles algunas recomendaciones, no imponerles nada, pero sí puedo hacerles recomendaciones de aspectos que tienen que hacer. Pero sí me gusta mucho siempre escucharlos. Me gusta mucho entender su punto de vista. En algunas no he estado de acuerdo, pero sencillamente no es algo personal, es desde el punto de vista académico, pero me gusta mucho escuchar a cada persona y siempre creo que de cada persona puedes aprender algo. ¿Puede mencionar alguno? Por ejemplo, algún comentario, alguna recomendación como de alumno a maestro. Fíjate que he tenido diferentes, sin mencionar nombres, no, pero sí me han recomendado muchos libros, muchos documentales, y en alguna ocasión yo recuerdo una alumna hace algunos años que me hizo un comentario, pero digamos negativo, en el sentido de que me dijo, oiga, ¿sabe qué, maestro? Siento que está repitiendo demasiado la misma frase. Me acuerdo que una ocasión. Y al principio como que no me gustó el comentario, pero ya después de la clase dije, tiene razón. Ya con la cabeza fría dije, tiene razón ella. Estoy repitiendo demasiado la misma frase y estoy siendo muy repetitivo. Recuerdo que años después me topé con esa misma chica, con esa misma alumna, y le dije, pues, ¿sabes qué? En su momento cuando me lo comentaste no me agradó, pero después con el paso del tiempo dije, tenía razón. Estaba repitiendo mucho esa frase y me dijo, sé que me ha recomendado varias veces el mismo libro, yo creo que debería de recomendar otros. Y al principio también como que no me agradó, pero después dije, sí, es cierto, tienes razón. O sea, en realidad lo que hizo esta chica, no me lo tomé como personal, sino más bien dije, estoy cometiendo un error y tengo que mejorar. Entonces me puse a leer más y me puse a tratar de decir, no debo de estar repitiendo la misma frase, los mismos comentarios, el mismo material. Entonces siempre tengo que mantener una clase mucho más fluida. Entonces este comentario, que en su momento me lo hizo como de alguna manera, como no me agrada esto, en realidad me terminó ayudando por mejorar a mí como profesor. Recuerdo que años después se lo dije y me dijo, mire, pues qué bueno que le sirvió, ¿no? Recuerdo que ya se lo dije años después a esta chica. Entonces sí, me gusta mucho escuchar todo, lo bueno y lo malo, y de todo aprendo. Muy buena enseñanza, de verdad. ¿Qué evento histórico cree que se ha malinterpretado por la cultura popular actual? ¿Cómo? No entiendo la pregunta. ¿Algún hecho histórico, frase o evento importante a la historia? Por ejemplo, ya sea en Pues el mira, yo he cine. visto bastantes. Yo he visto bastantes que a mí me han impactado muy profundamente. A mí. Me han impactado profundamente. Por ejemplo, de chico, a mí me impactó mucho el terremoto de 1985. Para mí fue muy en la Ciudad de México. No sé si han enterado ustedes de eso. No, la verdad. Si lo buscan ahí, para mí fue muy impactante. El terremoto en la Ciudad de México en 1985 pareció como si una bomba hubiera caído en la ciudad. Para mí fue muy impactante. Yo de chico recuerdo ver las escenas de las ruinas en las ciudades, ahí la ciudad, y para mí fue muy impactante. Yo así como, órale, ¿no? Y al final, y después con el paso de los años me di cuenta que todo tuvo que ver con la corrupción de la manera como habían sido hechos esos edificios. Para mí fue algo muy importante. Para mí, por ejemplo, también fue muy impactante cuando yo estaba en la preparatoria y que mataron a Luis Donaldo Colosio. Fue así como entender que la política no solamente era algo de los libros y noticieros, sino algo así como, ¿por qué? Porque yo, como desde adolescente, desde niño,
crecí viendo a un solo partido político gobernar el país, el todopoderoso que todo gobernaba, y que de pronto ver que asesinaban a su propio candidato, para mí fue muy impactante, y esto me lo llevó a la universidad. O por ejemplo, cuando en 1994 se levantó en armas el EZLN, el Ejército Zapatista, decir, órale, yo solamente este tipo de acontecimientos los veía por los libros de historia, de la Revolución Mexicana, y de pronto ver una guerra dentro del país, para mí fue algo muy impactante. Bueno, esto te estoy hablando de cosas que a mí me tocó ver, ¿no? Que yo las vi. O por ejemplo, cuando fue en el 2001 los avionazos en Nueva York, por ejemplo, que cayeron, tumbaron los aviones. Yo lo vi en vivo, lo vi en vivo. Yo estaba en vivo, viéndolo en la televisión. Para mí fue muy impactante ese tipo de acontecimientos. Y de la historia, pues hay otros aspectos que para mí son muy importantes. Por ejemplo, para mí es muy fascinante la Revolución Mexicana. Pienso que la Revolución Mexicana le dio una increíble identidad a nuestro país en todo, desde instituciones, política, economía, personajes históricos, dio un camino a seguir. Y son, digamos, esto que ahorita te platico, cosas que yo vi como persona que me impactaron. Y pues también desde en la historia hasta la fecha de la Revolución Mexicana, para mí siempre ha sido un tema fascinante. Incluso en México hay estudios nada más dedicados a la Revolución Mexicana, desde lo económico, desde lo político, desde lo sociológico, lo histórico, lo filosófico, lo sindicalista, y para mí es una etapa muy importante de la historia. Interesante, la verdad. No desconocía esos hechos en Nueva York, como menciona. Que por una mala construcción, pues usted creyó que era, bueno, comenta que ocurrió un desastre por alguna bomba, por así decirlo, pero en realidad fue En culpa la de Ciudad de México. sí, de las estructuras mal construidas. ¿Ha considerado cambiar algún suceso histórico y por qué? No, por el contrario. Como historiador, me opondría totalmente a que hubiera algún tipo de cambio. Lo diré por qué. Porque no conocemos las repercusiones que pudiera tener si hiciéramos algún tipo de cambio. No podemos manejar. Yo como historiador lo que hago es analizar lo que pasó, pero no puedo analizar lo que puede pasar o lo que pudo haber pasado. Y me opondría totalmente. O sea, si imagínate que me dijeran, profe, usted si tuviera una máquina del tiempo, ¿cambiaría la historia? Yo diría que no, porque yo no conozco las repercusiones que pudiera tener. No las sabemos. Mira, te voy a poner un ejemplo. Recuerdo que en alguna ocasión alguien me platicó, oiga, profe, ¿y si hubiera algún tipo de cambio en la historia, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, que alguien matara a Hitler y que nunca hubieran existido los nazis y cosas así? ¿Lo cambiaría? Yo diría no. ¿Y por qué? Pero ¿por qué? Oye, pero si fue un asesino, murió mucha gente, sí. Pero tienes que tomar en cuenta todo el espectro, todo el panorama. Por ejemplo, sin esa guerra, hay que entender cuántas personas que viven en el continente americano somos descendientes de personas que fueron de Europa y vinieron para acá, para México. ¿Cuántos políticos, artistas, intelectuales, de todo tipo de áreas, nacieron o fueron como consecuencia de la migración? ¿Cuántos inventos se crearon durante la guerra? ¿Cuántas digamos, de alguna manera, cuántos acontecimientos dejarían de existir, obras que dejarían de existir si no hubiera ocurrido eso? Yo estoy completamente en contra de cambiar la historia. La historia es lo que es. Más bien yo creo que de la historia tenemos que aprender de lo que ha sucedido, pero yo no cambiaría nada, porque mi papel como historiador no es preguntarme qué tal si hubiera pasado esto o evitar que hubiera pasado esto, sino analizar cuáles fueron las consecuencias que dejó.
ese acontecimiento y las causas que lo provocaron. De modo que no, yo no cambiaré nada. Perfecto, concuerdo con usted. No es necesario alterar los eventos ya pues, del pasado. ¿Tiene algún personaje histórico favorito? No uno favorito, tengo personajes favoritos de diferentes áreas. Por ejemplo, dentro de la política en México, por ejemplo, yo admiro a Lázaro Cárdenas. Me parece que fue tal vez el mejor presidente que ha tenido México, en mi opinión. Las políticas cardenistas le dieron una notable dirección a la política en México en el siglo XX. Yo admiro mucho al presidente Benito Juárez. Me parece que fue un gran patriota. Ahora, fuera del país, sí hay muchos personajes que yo admiro, de la filosofía, de la política, de la historia, de los deportes, en diferentes áreas, sí, totalmente, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista artístico, para mí, yo admiro a Leonardo da Vinci. Me parece que no solamente fue un artista, en mi opinión es el primer diseñador de la historia. Lo digo como profesor de historia del arte, para mí es el primer diseñador de la historia y de historia del diseño. En la filosofía admiro mucho a los personajes griegos porque dejaron toda la línea para lo que es la filosofía. Sócrates, Platón, Aristóteles, me parece que son figuras claves, importantes. En la filosofía es admirable la capacidad filosófica de personajes como Nietzsche, Marx, Engels, que contribuyeron de manera muy significativa a los estudios sociales, sin duda. Fueron individuos multidisciplinarios, estoy convencido de ello, ¿sí? En los deportes, por ejemplo, también, bueno, yo de niño, por ejemplo, mi ídolo infantil fue Fernando Valenzuela. En el béisbol, para mí fue un personaje muy importante, Julio César Chávez en el box. Personajes, por ejemplo, yo en la prepa, por ejemplo, era lo máximo Michael Jordan en el básquetbol, en diferentes áreas. En el cine, por ejemplo, yo admiro mucho la obra de Luis Buñuel, director español, que hizo una gran contribución desde el cine. Alfred Hitchcock, que fue un gran director de cine. Otros, por ejemplo, grandes directores que yo admiro. Por ejemplo, me quería acordar, por ejemplo, del director, se me escapó ahorita un momento, el director de 2001, Odisea en el espacio y Naranja Mecánica, se me fue ahorita un momento su nombre, pero que fueron grandes directores de cine, que yo admiro muchísimo. También, de hecho, se me escapó ahorita por un momento, ahorita me acuerdo, pero son directores de cine y de arte de una notabilísima influencia. Otros personajes, por ejemplo, dentro del arte, Pablo Picasso. La obra de Pablo Picasso es monumental. Diego Velázquez, por ejemplo, en el arte barroco es importantísimo. En México, por ejemplo, yo admiro a Sor Juana Inés de la Cruz, que fue una gran literata. Octavio Paz. Admiro a Diego Rivera. El muralismo de Diego Rivera fue profundamente importante en la cultura mexicana. También admiro muchísimo a otros personajes que contribuyeron de manera muy significativa, como Vasconcelos, ¿sí? Gabino Barreda en el siglo XIX, Justo Sierra, ¿sí? Personajes muy importantes. En la historia, por ejemplo, personajes de la historia o historiadores que yo he admirado también bastantes, desde el mundo griego con Herodoto y Tucídides, que fueron los que establecieron las líneas de lo que va a ser el análisis de la historia. Entonces, hay una gran cantidad en la filosofía, por ejemplo, Michel Foucault, que a mí es un filósofo que a mí me ha influido muchísimo acerca de lo que es un discurso.
Noam Chomsky, es en la filosofía política. Me gusta mucho escuchar a Noam Chomsky. Entonces, son personajes de diferentes áreas que yo, a mí, me han contribuido mucho como académico. Interesante. Muy bien. Dicho personaje célebre ha conseguido grandes hazañas. Algunos de los ¿Sí? que mencionó. Todos ellos, todos ellos, de una u otra manera. Por ejemplo, ahorita mencionaba a Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas para mí es el presidente más nacionalista que hemos tenido en México, de profundas convicciones sociales, de la repartición agraria, de la expropiación petrolera, de establecer un criterio nacionalista en México. Me parece que son cambios muy significativos. Juárez, por ejemplo, esta, esta lucha que va a tener contra la intervención francesa, el Segundo Imperio, y establecer lo que es la separación iglesia-estado, son hechos fundamentales en la historia de México, fundamentales. Yo diría que no puedo entender la historia de México sin la influencia de estos personajes, así que definitivamente los tienen, ¿sí? De los otros personajes que mencioné, por ejemplo, yo no entiendo la historia del arte, por ejemplo, sin Leonardo da Vinci, sin Pablo Picasso, sin Diego Velázquez. O sea, en la filosofía, yo no puedo entender la filosofía sin Platón, sin Aristóteles, sin saber de quién fue Foucault, o aquí en México, la historia del arte en México sin Sor Juan Inés de la Cruz en la literatura o Diego Rivera. Son personajes importantes en la historia de la educación en México. Hablar de Vasconcelos y Justo Sierra son personajes claves para entender la historia de la educación en México. Entonces, sin duda, han contribuido a la conciencia política nacional y conciencia política social y que de alguna manera pues, nos define que a nosotros como mexicanos. Última pregunta. Si volviera a su época estudiante, ¿escogería seguir el mismo camino que ahora y por qué? Si volviera a ser estudiante, volvería a estudiar la misma carrera. Solo que si, por ejemplo, yo diría, como yo llegué a los 17 años a estudiar mi carrera, pues llegué muy morro, adolescente, muy inmaduro todavía. Nunca había salido de mi casa, me refiero a vivir fuera. Entonces hubo cosas que, por ejemplo, a mí se me dificultaron. Yo diría que si yo volviera a estudiar esa carrera, llegaría con una madurez intelectual más grande en el sentido de que ahora con todo lo que sé, con todo lo que he aprendido, muchas veces cuando eres estudiante, pues te interesa mucho más la fiesta, los amigos, salir, agarrar cura, y está bien, es parte de tu vida. Yo creo que me tomé en serio mis clases, cuando estoy en la universidad. Yo creo que me tomaría todavía más en serio en mis clases, haber aprendido todavía más, haber preguntado más, haber cuestionado más, haber leído más. Yo creo que como llegué como adolescente a mi carrera, pues tal vez no es que no haya aprendido, aprendí muchísimo, pero yo creo que ahora con una visión que ahorita tengo como hombre adulto, aprendería más todavía, cuestionaría más, indagaría más, analizaría más, que cuando tenía 17 años, que todavía era todavía muy inmaduro. Y cuando digo inmaduro, no estoy refiriéndome a que me haya portado mal o que de alguna manera no me haya tomado en serio mis clases, sino que sencillamente a los 17 años tu vida es, quiero tener novia, quiero comprarme tenis, quiero comprarme ropa, quiero salir con mis amigos. Y a lo mejor hubo aspectos que tal vez pude haber aprovechado más, estudiado más, aprendido más. Y eso tal vez es lo que pude haber mejorado como estudiante, pero en general, si volviera a estudiar, si volviera a ser adolescente, elegiría la misma carrera que estudié. Muchas gracias por compartir sus experiencias y sus reflexiones con nosotros. Ha sido un honor conocer acerca de su trayectoria y su visión y su profesión. Fue muy interesante, muy grato, la verdad.
Pues muchísimas gracias y espero que haya servido de algo esta plática. Y muchas gracias por darnos de su tiempo, profesor, para compartirnos todo y responder a las preguntas. Bueno, pues muchas gracias chicos y felices vacaciones. Igualmente, profesor. Realmente, Cuídese.